óxidos de azufre o de hierro, los oxidaban y con este proceso obtenían energía y ya dejaban su metabolito secundario, que eran estos también quimiolitotróficos, perdón, evolucionan después los fotosintéticos anoxigénicos, y al final los fotosintéticos oxigénicos, y de ahí evolucionan al final las cianobacterias. Fue todo lo que vimos la semana. Y ya este boom de cianobacterias, la capacidad de ser totalmente autótrofo, ahora sí, ¿no? O sea, tienes luz y energía y dióxido de carbono está por todos lados, es lo que más abunda en la Tierra y justo es lo que necesitas, ¿no? Entonces, pues tienes este boom de vida que te causa una modificación tan canija que oxidas toda la Tierra, todo el mar, matas a toda la vida, básicamente extingues a la vida, esta primera vida quimiolitotrófica que existía, y la restringes a ambientes muy extremos. Hasta hoy en día sigue restringir estos ambientes, este tipo de vida extrema, digamos, en las fosas hidrotermales, en condiciones muy extremas, ¿no? Y tu propio éxito, el propio éxito de las cianobacterias, causa este proceso, que es la glaciación huroniana, ¿no? Al principio quedamos que el éxito de las metanógenas causó lo que es la glaciación pangoliana. La primera glaciación no fue tan fuerte, pero esta se debe a que había mucho metano que reflejaba la luz solar, que llegaba y decía que llegaba bien la luz solar a la superficie y se enfriara. Pero lo importante fue esta, es la que se conoce como snow alert, la Tierra como una bola de nieve, ¿no? Y fue uno de los mayores congelamientos de la Tierra. Vean, esta es una recreación artística, por supuesto, una vía satélite tomando fotos en ese momento, pero la mayoría de la Tierra está congelada. Y se debió a este propio boom de las cianobacterias. Fue tan exitoso su proceso de fijar dióxido de carbono y convertirlo a través de la fotosíntesis en carbohidratos y en otras biomoléculas, que fijaron tanto dióxido de carbono que lo bajaron de la atmósfera. Y al bajar el dióxido de carbono, pues ya no existían los dos primeros gases de efecto invernadero. El metano ya lo habías quitado porque desde antes extinguiste redujiste muchísimo las metanógenas. Pues, y ya después, el oxígeno, tu éxito hace que todo el dióxido de carbono, o sea, tienes tanto éxito, hay tantas cianobacterias que están fijando todo el dióxido de carbono que hay en la atmósfera y reducen muchísimo su concentración. Entonces la Tierra se congela completamente, ¿no? Y quedamos que se descongela por sí misma, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo? ¿Cómo la Tierra se descongela a sí misma? Con Cierto, se me olvidó hacer preguntas, perdón. Ahora sí ya va a hacer preguntas. Digamos que va a hacer preguntas en estos choros. ¿Cómo la Tierra se descongela a sí misma? Sí lo vimos. Por vulcanismo, ¿no? Aumentaba el nivel de CO2. Pero, pues así, exactamente como, ¿por qué? O sea, tiene razón, dióxido de carbono de origen volcánico es la clave, pero hay otra clave que está ¿No era pasando. porque generaba efecto invernadero con los mismos gases de las erupciones? O sea, el dióxido de carbono sí, pero le estaba platicando un poco cuál era por qué no somos Venus, ¿no? Les decía, por qué no estamos súper densos de dióxido de carbono. O sea, un 98% de la atmósfera debe ser dióxido de carbono como Venus y Marte. Eso sería la Tierra. Pero ¿por qué no tenemos tanto dióxido de carbono? Porque una gran parte se absorbe, no nada más por organismos fotosintéticos, sino por el agua y se convierte en ácido carbónico. La fotosíntesis utiliza el 0.000001% del carbono dispuesto en los sistemas bioquímicos. No es cierto, pero sí es hay como 4 ceros y un 1. Y ese es el porcentaje de volumen de carbono que la vida utiliza en fotosíntesis. Es básicamente nada, ¿no? La mayoría del carbono que se utiliza es el que dices, como dices, Félix, es el disuelto por el agua en la lluvia. La lluvia es el principal, como les decía, ¿cómo saben esas cosas que tienen los ricos? Climas, clima le dicen los de Monterrey, ¿no? Dinero, ¿Aire ¿no? acondicionado? El aire acondicionado, Aire acondicionado.
Mira, tan de ricos que ni siquiera sé cómo se llaman. Y estas cosas, como es como un aire acondicionado de la Tierra, ¿no? Donde cuando llueve, disuelve el dióxido de carbono y lo hace ácido carbónico. El ácido carbónico llega, o sea, se va por toda la roca. Eso está bien padre, ahorita le vamos a... Está bien chido. Por no decir chido, digo padre, voy a decir chido siempre, ¿no? Está bien chido. Porque se vuelve un ácido orgánico débil. Bueno, sí, odio la luz. Se hace un ácido orgánico débil y es suficiente para disolver las rocas. Hay un proceso que se llama meteorización de los silicatos, que recuerden que todas las rocas son silicatos y muchos son carbonatos, como piensen en la península de Yucatán o la Sierra Gorda. Es carbonato de calcio. Y les voy a explicar qué pasa aquí. O sea, la lluvia absorbe el dióxido de carbono que está en la atmósfera y lo vuelve ácido carbónico. Este ácido carbónico está disuelto en el agua y se puede convertir, y se disocia, o sea, pierde un hidrógeno y se vuelve ion bicarbonato. Este ion bicarbonato ya está ahí disuelto en el agua. El ion bicarbonato es la principal molécula en que se encuentra en los 70-60% del carbono en el mundo, está en este ion bicarbonato disuelto en el agua. Mucho otro está en ion carbonato, o sea, se vuelve a disociar, pierde un carbono y un hidrógeno y ya se va. Ya no es bi, ya es carbonato y ya. Pero es más estable el bicarbonato que el carbonato, entonces por eso hay más bicarbonato. Entonces, todo está disuelto en el agua fría, principalmente en el fondo del mar. Sí, dime. Es que, bueno, ya me confundí. Si todo esto fue por la lluvia, pero las temperaturas eran muy bajas, ¿cómo se evaporaba el agua para llegar a ser nubes y pues llover, ¿no? Un paréntesis, le estoy platicando esto porque ahorita vamos a ver cómo la Tierra se vuelve a enfriar después y tiene que ver con este mismo proceso de meteorización de silicatos. Y va a ser muy importante y todo esto. Entonces los platico. Pero respondiendo a tu pregunta, han visto las noticias que está un frente polar bien chido ahorita en el norte y que pues, por eso se fue la luz hace rato? No sé si se va a ir la luz ahorita de nuevo a mitad de la clase. Así que si de pronto me voy es porque está lleno la luz. Pero este frente polar se debe a que existe una corriente de chorro, o sea, ahorita en el Ártico está Groenlandia y está glaciares. Y existe una corriente de aire frío que está rodeando este Ártico. Se llama corriente de chorro o jet polar. Y existe otro aire frío que se llama vértice polar, que está siendo contenido por esta corriente de chorro. O sea, el aire frío que sale de aquí del Ártico o del Antártico, hay una corriente de chorro, así de presiones y de temperaturas, que es como un escudo que impide que el aire frío salga hacia el resto del mundo y salga muy poquito, ¿no? O sea, se quede la mayoría contenido. Pero a veces, como ahorita, hay calentamientos en Siberia. Siberia aumentó 50 grados esta vértice polar. O sea, 50 grados, aumentó de menos 50 a menos 20, algo así, a menos 10 grados. O sea, en Siberia, que es las partes más frías del mundo, la atmósfera también más fría, se calentó porque se están derritiendo los glaciares y el agua líquida, déjenme, me adelanto tanto. Voy a adelantarme. Muerto, pero. Y el agua líquida afuera más calor que el hielo. Vean. Llega la luz solar. Si la Tierra está congelada, hay un proceso que se llama albedo. O sea, el hielo es como un escudo o un espejo. Llega la luz solar y el hielo refleja un 70-90% de la luz. Depende de qué tan blanco sea. Si saben que los esquimales tienen como 40 formas de decirle al hielo. O sea, tienen 40 denominaciones para hielo y la nieve. Para ellos hay un montón de tipos de nieve y de hielo. Para nosotros hay una, ¿no? Depende del color de la nieve y la forma de la nieve, va a reflejar y absorber más. Pero el agua es la molécula con mayor color específico del universo que se conoce. Y absorbe la mayoría del calor que llega del sol. Y solo el 7% lo refleja. Aquí el 85% lo refleja el hielo. Entonces, si tienes hielo,
y ahorita tenemos hielo y lo estamos volviendo agua, ¿qué está pasando? La mayoría de la luz solar que está allá en el Ártico se está calentando. La mayoría del calentamiento global es en el Ártico. En la Antártida, el calentamiento global se la está pelando y ya lo está sintiendo. La Antártida, ¿no? Pero el Ártico está teniendo cambios de aumentos en promedio de hasta 6 grados, 7 grados, ¿no? El Ártico es el que está más sufriendo ahorita. Y el problema es que estamos, como ahorita, una corriente de calor invade, es que me gustaría tener las imágenes que tengo paciencia de la Tierra, invade el, el, el corriente calor de Siberia, invade el jet polar, que a su vez modifica el vértice polar y se le crecen como patas. O sea, este jet polar se alarga porque es como empujado, ¿sí me entienden? O sea, la onda de calor empuja al vértice y el vértice, pues con una plastina, con ese empujado de aquí, pues salen dos patas. Una pata baja por todo Norteamérica y la otra pata por Europa. La de Norteamérica baja por una cosa que se llama, él estudia en la clase de ciencias de la Tierra, una cosa, pero está bien chido, que se llama eh, zona de baja presión y baja por todo Norteamérica, se mete por la meseta central y es encapsulada por las dos sierras, baja por Nuevo León, San Luis Potosí y llega a Querétaro. Por eso va a ser frío bien cabrón mañana. El Por eso bodega, también nevó en España hace poco. ¿O eso no fue sé otra si hace cosa? poco, pero el por qué Estados Unidos y Canadá se lo está cargando el payaso y Nuevo León y todo esto ahorita, es por esto. No sé por qué en España, ¿verdad? Pero, o sea, el vértice polar también está dando en Europa, seguro. ¿Saben? Ven que está nevando o sea, está bien chido porque Texas, para no pagar impuestos, hizo su propia red de gasoductos y se la compró Nuevo León y muchos estados le compran el gas a Texas. Y entonces ahorita, como Texas le vale madres el frío porque no tiene forma de calentar, o sea, las casas no están adaptadas al frío como todo el norte de Estados Unidos. Entonces ahorita el frío a Texas se lo cargó el payaso bien canijo porque se congeló todo el sistema de gas. Y Nuevo León y todos esos estados del norte que dependen de Texas, pues tampoco tienen suministro de gas. Entonces por eso no hay luz eléctrica, por no pagar impuestos de Texas. Bueno, y por eso no hay luz eléctrica en Querétaro, que se fue la luz ayer y así tienen que ver con eso. Si no, si hubieran estado unidos a la red eléctrica federal de Estados Unidos, pues les llega gas de otro lado, pero Texas no, porque tiene mucho petróleo y no querían darle impuestos a nosotros. Bueno, ya me estoy desviando. Concéntrate. Todo esto lo que quiero decirles es muy importante que tanto hielo haya y esto modifica el clima, modifica muchísimas cosas, pero también la lluvia está todo el tiempo sacándonos de aquí. Entonces, cuando la tierra se congela, eh, la lluvia que cae, y todo esto para responderte, Félix, está nevando. La nieve es agua, y también diluye dióxido de carbono. O sea, es precipitación. Te hubiera dicho eso desde el principio. Perdón. ¿Por qué, verdad? No, porque terminamos hablando de Texas. Pero está chido. Pero la idea es que vean cómo, o sea, el humano ahorita está obteniendo también materia y energía, está modificando el clima en este proceso. O sea, cómo obtener materia y energía modifica todo. ¿Y qué más vimos importante? Pues ya, bueno, ya, pues, otras cosas, pero ya fue lo más importante que vimos del arcaico. Entonces vamos a empezar a ver proterozoico, el tercer eón y el último eón del precámbrico, y lo que marca como en este eón hay procesos muy importantes como el fin de la vida procariota unicelular y el inicio de la vida multicelular eucariota, el inicio de nosotros los animales, los metazoos, y el inicio de un montón de procesos que siguen regulando la vida hasta hoy en día. Entonces ya, proterozoico empieza a los 2500 con este gran evento oxidativo y quedamos con el boom de todos los animales, los 542, que es la localidad de Burgess Shale.
Y aquí está un poco resumido los procesos que pasó importantes, ¿no? Que les digo. Eh, y todo se debió a este desecho secundario de la fotosíntesis. Se vean cómo la vida es totalmente estocástica. El oxígeno lo estás liberando porque tú lo que quieres es el hidrógeno, o sea, que te ceda como algo súper oxidativo. Quieres que te ceda eh, los hidrógenos y el carbono, y entonces el oxígeno no te sirve, entonces lo desechas. Entonces, este desecho, que cambia toda la vida, de pronto también va a cambiar algo bien clave, que es esto, es el ejemplo de las bacterias respiradoras. La respiración celular, como saben, es la degradación de materia orgánica para obtener energía. Ya, ¿no? Y eh, existe respiración oxidativa, o sea, que utiliza oxígeno, y no. La fermentación es una forma de respiración que no utiliza oxígeno, pero es súper ineficiente en comparación con la respiración que se utiliza oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno es el principal, o sea, oxidarse, que es el proceso de óxido de reducción tras ceder y aceptar electrones, es básicamente el proceso metabólico clave ahorita en la vida, ¿no? Con lo que sobrevivimos, ¿no? Y pues, este proceso lleva el nombre de oxígeno, ¿no? Entonces, el oxígeno es el elemento es un elemento muy electronegativo, pero tiene un doble enlace. Entonces, tiene una cualidad de tener esta capacidad de ser superoxidante, ¿no? Se llama oxidación. Y entonces eh, tienes la capacidad de oxidar la materia orgánica, ¿no? Como que vamos, tú tienes materia orgánica, tienes un carbohidrato que fue hecho con dióxido de carbono, agua y luz solar, ¿no? Hecho por una cianobacteria en ese momento. Entonces tú tienes tu carbohidrato. Entonces por primera vez empieza a haber muchos carbohidratos, pero antes no tenías cómo degradarlos porque no podías cómo oxidarlos. Pero como tienes oxígeno disuelto, tienes ya por tener la capacidad de agarrar una molécula y poder romper, oxidar, quitarle los electrones a estas moléculas y volverlos a hacer algo inorgánico. ¿Sí me entiendes? O sea, nosotros, los organismos respiradores heterótrofos, lo que agarramos es estos carbohidratos, por ejemplo, que formaron las plantas, y lo que desechamos es dióxido de carbono, agua, principalmente ahí va carbono, hidrógeno y oxígeno, chon, falta los otros cosas de chons, ¿no? Por ejemplo, también lo demás se ve en sales minerales. Cuando se descompone la materia orgánica se obtiene eso, agua, dióxido de carbono principalmente. Por ejemplo, el nitrógeno se va en sales amoníacas, el amoníaco. El fósforo en fosfatos, sales fosfatadas. El azufre en sulfatos. Que estas sales minerales no las puedes diferenciar de las sales que se obtienen de una roca, de rompimiento de una roca, por eso son inorgánicas, o del dióxido de carbono agua que está aquí en la vida, en la Tierra desde siempre, de manera inorgánica. Y por eso es como digamos que es el yin y el yang de pronto hay mucha materia orgánica. ¿Qué pasaría con esta materia orgánica si no existiéramos nosotros? O sea, bueno, que no, si se empezara a acumular un montón y nadie la descompusiera, ¿no? Pues también sería un problema. Entonces, es como el ciclo perfecto. Sé que estoy diciendo cosas que ya todo el mundo sabe, pero como entender cómo han surgido. Y ya, entonces solo le quitamos los electrones y a los carbohidratos, desechamos el dióxido de carbono y el agua, y esos electrones se los pegamos a estas moléculas capaces de aceptar y ceder electrones, como el NADH, el ATP, el FDH, todas estas moléculas que lo que tienen es captan y ceden electrones. Yo lo veo como una presa. ¿Alguien sabe cómo funciona una presa? ¿Cómo obtienes energía de una presa de agua, hidroeléctrica? pues mantienes como, por así, es que yo iba a decir presa del agua, mantienes como con el agua contenida, entonces pues vas soltando el agua, entonces ese movimiento de agua mueve una turbina, entonces esa turbina pues ya va a generar el,
la energía, ¿no? ¿Y cómo el agua llega allá arriba? O sea, ¿qué energía está manteniendo todo esto? Precipitación. Ándale. Y la precipitación, ¿por qué existe? ¿Qué energía hace que el agua esté allá arriba? ¿Qué energía vuelve el agua líquida a vapor? ¿La temperatura? El sol, ¿no? La energía solar por la temperatura. Entonces el sol alimenta este proceso. O sea, digamos que es el sol, hace que el agua se suba y después la gravedad, que es un gradiente, los continentes miden 823 metros en promedio, más o menos precipita 93,000 kilómetros cúbicos de agua cada año, de los cuales 60,000 van a evaporarse y 34,000 escurren. No sé por qué siempre me están los números, que no se para. Pero quiere decir que eh, son alimentados por el sol todo este proceso, ¿no? Esa energía solar que hace que lo transforma en un trabajo, que es el escurrimiento, y entonces la presa lo que hace es contener esta agua y después la convierte, o sea, la acumula, y después la deja caer, se mueven turbinas y se convierte en energía eléctrica, ¿no? Así funciona mucho de la electricidad hoy en día, pero es algo parecido con lo que hacen es este proceso metabólico, o sea, tú tienes energía química contenida en moléculas orgánicas y esta energía química es como la presa, o sea, otros autótrofos agarraron energía del sol y la metieron energía química, ¿no? Que son carbohidratos. Y lo que hace la respiración simplemente es transformar estos carbohidratos por oxidación y quitarle esos electrones que están como la presa. Y después lo que hace es, pues ya saben que es el proceso de cadena de transporte de electrones, ¿no? O sea, que esta energía que obtuvo de esos carbohidratos saca protones. Bueno, sí, protones, después, como hay un gradiente, o sea, de nuevo, la presa, hay un gradiente de gravedad. Aquí lo mismo, utilizas energía química, o sea, energía química que está sacando de los carbohidratos para sacar estos protones. Sería con la energía del sol para llevar el agua hacia arriba, estos 800 metros que vienen en primeros continentes. Y después, los protones van a regresar por un gradiente, que es como el agua va a bajar por este gradiente gravimétrico. Aquí es un gradiente de osmótico, ¿no? O sea, siempre se van a igualar los gradientes, ¿no? Entonces, cuando los protones regresan, ya eso lo utilizas con la ATP-ASA para producir ATP y ya hacer todo tu, tu ciclo de Krebs y todas estas cosas que ya se lo deben saber más que yo. O seguro se lo saben, lo tienen más fresco que yo. Yo lo voy a hacer un chingo de años. Pero, es esto, simplemente es algo parecido. Yo lo entiendo un poco así como se los expliqué, ¿no? Entonces, este proceso de respiración solo es posible, primero, teniendo un montón de moléculas orgánicas altamente energetizadas en abundancia, que te lo permiten los autótrofos, y segundo, teniendo una molécula que te permita oxidarlos, que te dé la posibilidad de hacer este proceso, ¿no? Y este es el oxígeno por excelencia. Y de pronto tienes un montón de oxígeno, así, ¿no? Entonces, vean cómo mágica, no es mágico, no creo en la magia, pero para mí la realidad es mágica. Y ya. Y entonces, este oxígeno sigue aumentando y permite la evolución eventualmente de los eucariontes. Se piensa, que ahorita lo discutimos adelante, pero que el frío pudo haber motivado esto, pero lo que lo motivó es este aumento de oxígeno y el surgimiento de estas bacterias respiradoras. ¿Qué saben de la eucariogénesis? O sea, los eucariontes nunca participamos en el mundo en la evolución metabólica anterior de autotrofía. O sea, las plantas en realidad es una evolución de las algas verdes, que es una evolución de las cianobacterias, ¿no? Digamos. Y en realidad solo no evolucionamos, nos incorporamos lo que otros organismos y procesos metabólicos ya estaban haciendo y lo fusionamos. Y entonces la eucariotes, su máxima evolución, digamos, aparte de la combinación,
Es esto, la incorporación de mitocondrias y cloroplastos que van a ser estructuras especializadas en metabolismo, pero que son que su origen es otro organismo. Y por eso es la clave de la eucariota, ¿no? Que es, pues, es la unión de metabolismos, prácticamente. Y otros procesos, ¿no? No es tan simple así. ¿Qué saben de endosimbiosis seriada? Origen de eucariontes. O teorías de origen de eucariontes. ¿Alguien conoce otra teoría aparte de la de Lynn Margulis, endosimbiosis seriada? Bueno, había oído que hay otra, que es la de teoría simbiogenética, pero que no estaba tan aceptada porque rechaza el efecto de las mutaciones como motor, de cierta forma, de rasgos evolutivos, pero no sé en qué consista en sí. Y la endosimbiosis seriada, ¿qué saben? Pues son varias. Bueno, cuando se va incorporando una bacteria y pues se van como comiendo, podría sintetizarlo así, y pues se van haciendo más grandes y se van incorporando otros aspectos como bueno, la característica es la mitocondria o el cloroplasto, ¿no? Entonces esta conjunción de células. ¿Qué fue primero, la mitocondria o el cloroplasto? La mitocondria, porque plantas, bueno, este es un ejemplo, ¿no? Pero plantas y animales tienen mitocondrias, pero no todos tienen cloroplastos, ¿no? Solo las plantas. Existe algo que se llama protoeucarias, que son los primeros eucariotas. O sea, como dijiste, existen eucariotas sin cloroplastos, pero no existen eucariotas sin mitocondria. Bueno, entonces ahorita seguimos discutiendo esto. Seguro lo han visto en clase, ¿no? En los envíos. No sé en qué clase, pero no. Esto es básicamente lo que tenemos en el registro fósil entre el arcaico y el proterozoico. Lo que vemos en el arcaico es un mundo procariota unicelular, principalmente cianobacterias, en estromatolitos, de los fósiles que más vamos a tener. Y lo que vamos a tener ya en el proterozoico es este mundo súper variado, ¿no? Lleno de fósiles de eucariotas, multicelulares y un montón de formas. Esta es la evidencia fósil más antigua de una eucariota. Es un alga café, si alguien sabe de algas, corríjame, de 1.560 millones de años de China. Y esto nos dice que más o menos, por lo menos los eucariotes, las algas que son uno de los eucariotes más antiguos que se conocen, surgieron desde hace 1.500 millones de años mínimo. Parece que está el gato. Quítate del cactus, cabrón. Te vas a espinar. Date la vuelta, güey. No, menso. Sí. Perdón. Que gato un amigo se quiere meter aquí por la ventana chingándose con los cactus. Bueno, y hay varias teorías, ¿no? Ya saben, la teoría de endosimbiosis seriada la produjo en Margulis en el 71. En realidad se la pirateó de unos rusos que la propusieron mucho antes. Bueno, no es cierto, ¿no? Sí la complemento. Pero en realidad la escuela lo decían los rusos desde antes, ¿no? Pero Lynn Margulis la volvió famosa. Y después ya ha evolucionado y todo, ¿no? Hay una teoría que se llama teoría de Osito, que es una de las ideas más aceptadas de cómo se inicia endosimbiosis seriada, y nos dice que el organismo, que como base sería una arquea, que sería un eocito. Los eocitos existen hoy en día, es un pues digo, es un plancton, que son arqueas que están hoy día en el plancton, ¿no? Que todas se encuentran, estos eocitos. De hecho, nuestro material genético, todo empezó porque un investigador en los 70s, no me acuerdo su nombre, encontró que los ribosomas de las arqueas eran igualitos a los eucarias,
pues no se parecía nada a la de las bacterias. Y ahí empezó muchas cosas, ¿no? Entonces se dieron cuenta que por lo menos ahora ya sabemos que las histonas, el material de señalización, las proteínas de señalización celular, eh, en los ribosomas, o sea, todo lo del material genético, todo este tema de traducción, transcripción, es idéntico a la arqueas, el de nosotros los eucariotas, ¿no? Entonces, por eso refuerza esa teoría de que la base de nuestro núcleo y de todo fue un eocito. Hay varias teorías de que cómo se dio este proceso, ¿no? O sea, ya había bacterias respiradoras que estaban comiendo moléculas orgánicas. Entonces pudo ser, hay otra teoría, otra vez regreso. Nuestra riqueza, bueno, nuestra mitocondria es genéticamente igual. Han hecho estudios genéticos como este, de comparar la mitocondria con un montón de bacterias, y sabemos que nuestra mitocondria fue una alfa-proteobacteria, una bacteria, ¿no? En la mitocondria. Y que se parece mucho a las riquecias, al grupo de riqueciales. Entonces, muy posiblemente la mitocondria era una bacteria del grupo de las riqueciales. Este grupo, muchas de las riqueciales son parásitos obligados, por ejemplo. Entonces, no sé si pudo haber sido un parásito obligado, o se lo comió, o fue como esto. A mí me gusta este proceso, bueno, esta teoría que está aquí, donde este osito saca como una exvaginación de la citoplasma. No sé cómo se diga, se llama invaginaciones cuando mete, pero Sí hacia afuera. sería como una exo, ¿no? Porque in es hacia adentro. Pero, Bueno, sacas afuera el citoplasma. Lo que profe, ¿eso sería eventual, se considera fagocitosis ya en sí o no? o sea, te estás comiendo algo. Sí, es una fagocitosis. O sea, parte de lo que procesa es perder la pared celular y que se podían comer. La arquea pierde la pared celular y se puede comer a otra cosa, ¿no? O sea, porque pues ya no sacas esto. Con pared celular no podrías haber hecho esto. Entonces, una de las cosas que pasó es pues, perder la pared celular, ¿no? Y ya sea de dos, o que te lo comiste, o que la riqueza, te comiste la riqueza, que es la bacteria, o la riqueza se metió a parasitar a Leocito, no sé, pero esa teoría la que me gusta. Y ya, pues eso serían como los poros nucleares. Sacas el citoplasma y te lo comes, ¿no? Y sería lo que eventualmente va a ser la célula eucariota. Pero, y esto sería lo que va a ser la mitocondria, ¿no? Y lo que está bien mágico es cómo lo haces para no comértelo, para no degradarlo, cómo lo haces no solo para no degradarlo, sino para de alguna forma fusionarte y volverte un solo organismo. Y no solo eso, cómo lo haces para que todas las cosas repetidas ya no se repitan, como los dos producían su propio material genético, pues ya no, solo produce uno. Los dos tenían membrana, los dos tenían metabolismo, pues ya uno, este osito, muy posiblemente era un organismo, eh, ¿qué son estos güeyes? Son quimiolitotróficos, ¿no? Y este es un organismo quimiorganotrófico. Entonces combinan los dos, pero pues es mucho más eficiente el quimiorganotrófico, la respiración celular. Entonces ya es como las dos combinaciones de los dos procesos claves del origen de la vida. La autorreplicación lo hace más chido aquí, bueno, lo hace todo este osito, y, y de pronto la respiración, una vez que hay mucha materia orgánica, se vuelve algo súper eficiente para obtener energía, y es la especialización de estas protoeucariotas. Entonces, esto sería una bacteria protoeucaria, ¿no? Los eucariotas, donde ya empiezan a surgir todo ese sistema de transporte de membranas, aparato de Golgi, eh, todas las vacuolas, todas esas cosas, ¿no? Y ya, pues todo lo importante. Los ribosomas, pues son parte, ya sabemos, ¿no? Que son igualitos a los cirocitos, pues es la clave en la formación de proteínas, ¿no? Y el ARN ribosomal, pues viene desde el inicio del mundo. Bueno, ya ahí, entonces las mitocondrias son muy importantes porque, pues, si tienes oxígeno y materia orgánica, son la mera onda, ¿no? Y
eh, favorecemos en las mitocondrias que con peroxisomas, sistemas ácidos y otras cosas, que sea súper eficiente este proceso de respiración. Bueno, entonces existe una segunda, por eso se llama endosimbiosis seriada, porque hay varios procesos. El segundo o el tercero, y va a haber muchos más, ponemos el segundo conocido, es el de los cloroplastos. Esta primera protoeucaria que ya tenía eh, ribosoma, mitocondria, se come a una cianobacteria. Y es el mismo proceso, ¿no? O sea, no lo degradas, esta cianobacteria evoluciona de nuevo en un cloroplasto y te da la posibilidad de ser, pues, ser un mayor, pues digamos, no más eficiente, pero tener otras formas de hacer fotosíntesis que son las algas. Entonces surgen las algas, todos los grupos, pues un montón, y las algas son una comedera, ¿no? Si alguien conoce de algas, debe saber que las algas tuvieron un montón de simbiosis, o sea, esta alga se come esta se come esta se come esta se come esta, y puedes ver que las algas actuales como estas, que no sé cómo se llaman, rodofitas, estas cosas, dije, esas sí, las rodofitas son actuales, pero tienen un montón de membranas, y cada membrana es evidencia de un proceso de este proceso de simbiosis, de simbiosis. Y bueno, un grupo importante de estas algas verdes de origen a las plantas, que después las plantas acuáticas tienen un super boom, pero sobre todo cuando las plantas junto con los hongos forman una simbiosis y conquistan la tierra, hace 400 y cacho millones de años, tienen un boom suficiente para llevar este proceso de fotosíntesis a su máximo nivel y llevar el oxígeno del menos de 10% hasta un 30%. Entonces, digamos que llevan a su máxima la fotosíntesis, o más no llevan a su máxima, sino la tierra que no estaba deshabitada, de pronto pues, se vuelve algo superhabitado, y pues las plantas terrestres se vuelven un super boom en producción. De hecho, tan chido que casi compiten con el mar. Creo que los ecosistemas terrestres en producción primaria neta tienen casi la mitad de todo, ¿no? De biomasa. Bueno, pues ya, entonces esta como teoría de los 70 de los tres dominios ya no es tan aceptada, sino pues más bien ya a partir de esa simbiosis más bien sería que pues algo parecido así, ¿no? Donde hubo dos dominios que estuvieron medio separados, de pronto algunos de ellos se fusionan y crean estos grupos de eucariotes, ¿no? Y como vimos un poco la clase pasada, otra cosa importante que sucede en el proterozoico es la pluricelularidad. Es un proceso que parece de manera independiente por lo menos en 5 grupos. Estos, algas rojas, algas pardas, hongos, clorofitos y todos los animales. Todos ellos desarrollan de manera independiente la pluricelularidad. O sea, ¿por qué? A ver, ¿por qué piensan que durante el 80% de la historia de la vida solo fue unicelular y procariota la vida? Porque hasta ahorita nos volvimos muchos. ¿Y por qué si buscas vida en otros planetas no la buscarías así? Mañana llega, por eso me acuerdo acordar. Les puse Perseverance. una noticia que nadie le puso me gusta y eso me agüita. Pero esa noticia está bien chida porque ahorita hay una ventana que es cuando Marte está más cerca de la Tierra. Ganaron 3 misiones. Arabia Saudita por primera vez, que ya tomó fotos. China, que acá llega y ya, China mandó un módulo y China dice que para el 2050 la NASA y la ESA se la van a pellizcar, que va a ser la mera onda, que va a ser su propia estación y que va a dominar el espacio y la Tierra. Y les creo, ¿no? China les creo. Y es su primera misión, ¿no? Mandó como China y llegaron y están ahí tomando fotos. Ayer mandaron un video y todo. Y entre hoy en la mañana, no me acuerdo a qué hora, llega el nuevo Robert, o sea, la misión nuevo Curiosity, para que lo sepan. Perseverance. Exacto. Y es un super robot que de nuevo, ahora sí dicen que con este sí se va a saber si hubo vida o no. Y ya, por último, ¿no? Y es un super robot que hasta trae un dron y es
ya los robots de robots y trae o sea, trae todo, ¿no? Todo o sea, las combinaciones y todo lo trae este robot. Y va a ir a otro lado diferente a Curiosity y, pues aterriza mañana, entonces estaría chido, yo lo voy a ver en vivo, por supuesto, ver cómo aterriza, ¿no? O sea, si aterriza, ¿no? Porque va a ser diferente, va a sacar igual paracaídas y todo como Curiosity. Entonces no se lo pierdan mañana. Y imagínense, todo el mundo está buscando vida. Ahorita, las 3 misiones, su principal es buscar vida y agua líquida, ¿eh? En realidad lo que quieren es desarrollar su tecnología astroespacial. Pero pues, buscar vida, que mejor pretexto. Y, y pues lo que están buscando no es un marcianito, o sea, lo que buscan es esto, ¿no? O sea, vida procariota unicelular, que es lo que le puede dar chance a Marte de formarse. Pero ahí esta eucariogénesis a nosotros nos tomó, si la vida empezó a los 3800 y los eucariontes aparecen a los 1500, nos tomó 2300 millones de años, ¿no? O sea, dejar de ser unicelulares, eucariotas. ¿Por qué? Pues por muchos procesos. Primero tuvo que haber una evolución de metabolismos, tuvo que haber oxígeno y todos estos procesos. Y la vida es estocástica, no es diseñada, ¿no? O sea, no estás haciéndolo más eficiente, está pasando lo que está pasando. Y bueno, hay varias teorías de cómo surge esta pluricelularidad. La más aceptada es una de ellas hay dos, la simbiótica y la colonial, pues, pero básicamente las dos te dicen lo mismo. Había bacterias que se unían y que empezaron a hacer un tipo de especialización, donde por ejemplo unas comían en una colonia de bacterias, bueno, estas no eran bacterias, perdón, bueno, empezó con bacterias, pero los pluricelulares ya eran eucariotas, ¿no? Entonces, estos primeros eucariotas unicelulares se unían y empezó a haber una diferenciación donde unas se reproducían, otras comían, y justo en este momento también surgen las 3 proteínas de señalización, las 3 familias de proteínas de señalización, que es la forma que tienen las células en comunicarse entre sí más eficiente. Antes te comunicabas, pues, no sé cómo, o sea, la verdad no sé cómo se comunicaban las procariotas. Supongo, o sea, no, seguro tienen su forma de comunicarse entre ellas, pero no sé cuál. Pero, pues las eucariotas tienen una forma de comunicación súper chida, que es a través de estas proteínas de señalización, y es lo que usamos hoy en día para comunicarse entre nuestras células de nuestro organismo. Pues es lo mismo, aquí surgen y pues ya. Entonces, digamos que tienen las probabilidades y las posibilidades aquí de esto. Ahorita les platico un poquito, no quiero darles, pero el frío puede haber sido un motivador muy clave. Aquí la Tierra se congeló. Bueno, vean, estos son los periodos criogénicos. Lo que está en azulito son la etapa más fría en la historia de la Tierra. Y la segunda etapa más fría en la historia de la Tierra ya es la glaciación que pasó, de la que estamos saliendo, ¿no? Hace 11.000 años. Entonces, esta fue la etapa más fría de la Tierra, aquí lo ponen en azul. Vean cómo aumenta el oxígeno, que está en rojo, debido al boom de cianobacterias. Y este boom hace que se mueran las cianobacterias y entonces baje el oxígeno, pues porque no hay cianobacterias. Pero también causa que se mueran las bacterias metanógenas y que el oxígeno reacciona con el metano también y lo rompe. Y también, sobre todo las cianobacterias, les digo, empiezan a fijar todo el dióxido de carbono. Entonces todo esto se combina y hace que la Tierra se congele. Lo que ven así es una glaciación global. Esta es la primera glaciación, la Huroniana. Entonces, la Huroniana puede ser, hay otra evidencia eucariota que se llama Gripania spiralis, que tiene 1900 millones de años. En esta se discute si es una asociación de organismos unicelulares o si es una eucariota. Por eso, la alga de 1500 se considera la primer fósil, ya real. Esta está en discusión. Pero hay otra evidencia bien chida. No sé si recuerden a Trichophecus pedum, estas galerías que aparecen de pronto a los 540 millones de años por toda la Tierra, diciendo que hay animales
blandos y que la locomoción es clave porque todo el mundo se está moviendo por acá abajo y después nadando luego, ¿no? Y estos fósiles que se acaban de descubrir hace poco en Gabón tienen 2.100 millones de años. Entonces puede ser que luego que salimos de esta primera glaciación huroniana, empezamos a desarrollar los eucariotas, ¿no? Bueno, y después salimos de esta huroniana, les digo ya por la propia erupciones volcánicas, ya en la Tierra se regula todo esto. Y existe algo que son las 3 glaciaciones criogénicas, la Stornoniana, los 710 millones de años, Marioniana y Haskier, 640 y 580 millones de años. Es una serie de 3 glaciaciones en el Proterozoico tardío, perdón, y que vuelven a congelar la Tierra, ¿no? Las evidencias que tenemos de estas glaciaciones son diamictitas, son rocas de glaciar que encontramos en este momento en toda la Tierra, que dan evidencia de que toda la Tierra se congeló. Estas rocas de glaciar son muy diferentes a las que se fueron por un río. Un río redondea las rocas y los deposita de manera por gradiente de gravedad, el más grande al más chiquito. Y en un glaciar no redondea, arranca, lleva todo anguloso y suelta todo de trancazo, sin ordenar nada. Entonces las rocas de glaciar de esta edad nos dicen que toda la Tierra se congeló. Y luego las BIF, o sea, la vida oxigénica baja muchísimo porque la Tierra se congela y ya no hay cianobacterias, o sea, bajan a muchísimos poblaciones. Entonces, vuelven a surgir condiciones tan oxigénicas y estos metabolismos, ¿no? Quimiolitotróficos. Entonces, vuelvo a ver BIF. Hay booms de BIF aquí a los 2.500 millones de años y a los 780, 600 millones de años. La Tierra sale de este frío y desde entonces no ha vuelto a haber grandes depósitos de BIF. O sea, se piensa que hay en fosas y así, pero no en tal cantidad, porque ya casi todo no ha habido momentos en que baje tanto el oxígeno. O sea, hay tanto oxígeno que ya es posible que lleguemos a condiciones para que haya booms de estas bacterias. Esto es importante, les decía, casi todo el hierro del mundo viene de minas formadas por BIF. Si no hubiera aquí, el hierro estaría tan disuelto, tan difícil de extraer, que no habría una época de hierro, no habría espadas, no habría todo esto, ¿no? O sea, seríamos plásticos, otra cosa, pero no hierro. Y pues las bacterias nos los acumularon y ya nosotros solo vamos y los sacamos. Entonces, por eso son bien chidas estas bacterias. ¿Por qué se dio este segundo enfriamiento? Tiene que ver porque existía un supercontinente que se llama Rodinia. Recuerden, los supercontinentes se han formado varias veces. Los últimos 3 es Rodinia, después se forma otro que es ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó ahorita y después sigue Pangea, ahorita me acuerdo. Es que nunca sé cómo se dice. No sé. Ahorita me acuerdo, siempre se me olvidó. ¿Gondwana o algo así? No, o sea, Gondwana es una parte de Pangea. Ahora sí, Gondwana. Panotia. Panotia, es el segundo. Pero este es el primer gran continente. Ya había continentes suficientes y más o menos como a los 700 millones de años, 800, se forma un supercontinente que se llama Rodinia, que es este. Y a los 100 millones de años después, entre 600 y 550 millones de años, se empieza a separar. Y cuando se empieza a separar Rodinia, lo que pasa es que parte de los continentes llegan a los polos y se congelan. Cuando estaba aquí todo calientito, estamos todos calentitos a los 800 millones de años, porque está todo el continente tropical. De pronto a los 700 se empieza a ir a los polos, se empieza a congelar. Y entonces esto hace que el mundo se empiece a enfriar, que empiece a congelarse. Y luego hay otra cosa que se llama meteorización de los silicatos. Que esto pasó cuando, por ejemplo, cuando se separa Pangea, es que a los continentes al separarse chocan entre sí. Y cuando chocan entre sí, forman montañas y volcanes. Entonces, un montón de rocas son expuestas al agua, ¿no? O sea, por ejemplo, que se forma la Sierra Madre Occidental o el Himalaya o los Andes, un montón de roca que está planita de pronto se eleva. Entonces, lo que les digo que es importante de que cómo el agua regula el clima es agarra el dióxido de carbono, lo hace ácido carbónico en la lluvia,
Entonces, cuando caen estas rocas de estas montañas expuestas, las va disolviendo, las va volviendo lodo, arcilla. Y en este proceso, el ácido carbónico se va haciendo también ion bicarbonato o carbonato de calcio. O sea, se fija como lo que es la Sierra Gorda es carbonato de calcio, lo que es Baja California es carbonato de calcio, por ejemplo, lo que es todo, mucha parte del mundo es carbonato de calcio. Y es estos procesos, ¿no? Que tienen que ver con que pues mucha roca está expuesta y se vuelve el carbonato de calcio, digo, el ion bicarbonato vuelve carbonato de calcio y lo vuelves inactivo, ¿no? Y ya no lo puedes pasar a la atmósfera. Y esa es la clave, cómo hacer un proceso de cómo el dióxido de carbono en la atmósfera lo puedas fijar y ahí se quede, ¿no? No regrese, no. Entonces, en resumen, vamos a ver esto en rocas, pero en resumen, el dióxido de carbono forma parte ahora de la estructura de los lodos y se queda ahí inactivado. Y ya está en los sedimentos. En lugar de estar formando parte de la atmósfera o disuelto en el agua. Y entonces ya no está causando efecto invernadero y está enfriando la Tierra. Este proceso enfría la Tierra porque baja el dióxido de carbono. O sea, lo deja en las rocas en lugar de... O sea, si se quedara en el agua, eventualmente llega al mar y se puede volver a pasar de nuevo a la atmósfera. Es el ciclo de la atmósfera al agua y así. Pero si lo vuelve roca o lo fotosintetizas y lo vuelves un esqueleto y luego te mueres y ese esqueleto se vuelve roca, como en el caso de pues, todos los estromatolitos y así, o los foraminíferos de la Sierra Gorda, los rodistas, estos dos hacen que se inactive el dióxido de carbono. Este proceso aquí fue suficiente para enfriar el mundo, ¿no? Y esto causó estos segundos periodos crogénicos. O sea, que se separara Rodinia y que los continentes llegaran al polo norte y causaran mayor albedo y que el dióxido de carbono bajara porque se está meteorizando con los silicatos, o sea, volviéndose sedimentos, arcillas, lodos. ¿Va? Y esto fue clave porque no solo el mundo se enfrió, sino vean cómo estas glaciaciones coinciden con el surgimiento de los principales grupos importantes de eucariotas y eventualmente de metazoas. Vean, divergen casi esponjas de metazoa en este momento, y mutazoa en dinares y biliterares en este momento también divergen, y protostomados de deuterostomados al final de esta edad también divergen, ¿no? Vean, esa está chida. Esas son varios grupos importantes de eucariotes y ¿cuándo se han encontrado los fósiles más viejos? Entonces, hongos tienen entre 1,000 millones de años y 500 millones de años los fósiles más viejos. Amebas, 700 millones de años, 750. Ciliados, sinoflagelados, más o menos igual, 700, 500. Foraminíferos, igual. Entonces, todos los grupos importantes de eucariotes y los primeros grupos ya de animales aparecen en estos periodos crogénicos, ¿no? O sea, podría ser que o sea, como los momentos de crisis siempre forman, o en la guerra, siempre han sido los mayores avances científicos en la humanidad. Siempre ha sido así. Entonces, momentos de crisis motivan cambios importantes. Entonces, el boom, ¿por qué eucariotas pasa hasta acá? Si ya el oxígeno no aumentó muchísimo, o sea, sí aumentó porque aparecen las algas y eso aumenta, eso puede ser uno de ellos, ¿no? Aparecen algas, aumenta el oxígeno, eso motiva, y otra cosa puede ser el frío, causa que todas estas bacterias, pero todos los primeros eucariotes se empiecen a unir y a refugiarse, esto motive la pluricelularidad y pues el desarrollo y evolución de los propios eucariotes. Es una teoría, ¿no? Pero coinciden muchas cosas. Bueno, ya casi acabamos el proterozoico. ¿Cómo van? Muy callados. Bien. Bien, pero al final, bueno, no sé, igual y divagué, pero no me quedó muy claro cómo es que, bueno, las dos hipótesis de la multicelularidad se me hicieron iguales, entonces, ¿por qué hay dos? Es lo mismo. Creo que una es un grupo de bacterias, de unicelulares
se unieron y formaron colonias y solamente empezaron a diferenciarse, a hacer cada quien cosas diferentes. O la otra es simbiosis, ya hacen cosas diferentes y se unieron. Creo que esa es la diferencia, o sea. O sea, el ¿Cuándo se dio orden, la que si primero especialización? se Se especializaron para otras especializaron y después se cosas unieron. o si primero se unieron. Eso es lo que la verdad, siendo sinceros, no me acuerdo bien. O sea, la chida es la de colonización. O sea, no, más bien, no me acuerdo bien la de simbiosis. Creo que la no aceptó de la teoría de la colonización y es esa, más bien, que había grupos que se unían, por ejemplo, había alimento y se unían todos en el alimento, en lugares donde había más condiciones. Y pues, como estas presiones, pues te obligaba a hacer esta diferenciación, ¿no? De que pues, empezaras a especializarte y ya después, pues esto te hiciera que, que fuera la mera onda, ¿no? O sea, creo que la de simbiosis es más bien que lo meten algo parecido, que la absorben y después, o sea, una célula reproduce diferentes células. Ah, ya me acordé, sí, sí, sí. Es esto, que hay diferentes organismos y se unen y forman un solo organismo, o que una célula forma otras células y van a ser un organismo multicelular, si no se me entiende. Pero creo que lo más aceptado que eran organismos diferentes que se unieron y se volvieron uno solo, para que no sé cómo decirlo. Y ya. Y cada uno se especializó, empezaron a comunicarse y esto evolucionó pues, a la pluricelularidad. Y esto fue tan eficiente que hubo 5 grupos que lo hicieron de manera independiente, porque estás viendo que la especialización de las células es la clave, ¿no? Y lo llevas tan canijo que pues animales, pues los tejidos y todo esto es su mera onda, ¿no? O sea, llevar la diferenciación celular a su máximo. O sea, no que todas las células sean iguales y van para lo mismo. Vean, eso es lo que se hace bien chido, o sea, la cooperación es la mera onda, o sea, en la vida es la fuerza clave aquí, o sea, la competencia la entiendo que es importante, pero lo que me queda es que no entienden que la cooperación es una fuerza reguladora más importante que la competencia, o sea, unirnos, bueno, es que nos estamos uniendo para comernos otras cosas, o sea, no sé cómo decirlo, o sea, Somos como, egoístas, pero al mismo tiempo, ¿no? o sea, es que no puedo huir de la competencia porque estamos en un mundo con recursos limítrofes, un espacio limítrofe, y estamos buscando la mejor forma de llegar a, digamos, este fitness, ¿no? Pero, pues al ser estos recursos limítrofes, pues tienes que competir por ellos. Si hubiera recursos ab libitum y repartidos de manera uniforme, no tendrías que competir absolutamente por nada. Y sería pura cooperación, pero la competencia la entiendo en la naturaleza, ¿no? Pero lo que se me hace gacho es que la cooperación también la entiendo, bueno, no es que las entiendas, pues las veo y como que no la toman tan en cuenta en esta vida social, ¿no? Entonces, es como el capitalismo, el mercado es algo parecido, yo lo veo como sí, como la selva, o sea, estás viendo güeyes compitiendo, pero cooperan para competir, no sé, pero pues no los puedes separar, pero sí le puedes dar más importancia a uno que a otro, yo creo que la competencia ha sido menos importante que la cooperación. O sea, nosotros somos un proceso de cooperación, ¿no? O sea, dos arqueas y eucarias se unen y forman eucariotas. Y después, eucariotas diferentes se unen entre sí y forman un solo organismo, ¿no? Entonces, se me hace bien chido como estos robots, así, me dicen tonterías engañadas. Bueno, ya, este es más o menos lo que se divide, bueno, es más bien, son los 3 eones del precámbrico, ádico, arcaico y proterozoico, ya los vimos. Esto no me importa que se lo aprendan, de esto no, pero ya del Paleolítico sí vamos a ver eras. Aquí no, con que se aprendan esto, cuando empiezan, cuando acaban, y sus procesos ya alarman. Y lo único que sí quiero que se aprendan es el criogénico, que es estos 3 enfriamientos. Salimos del criogénico más o menos a los, ¿cuándo fue el último? 580, no, 640, 580 millones de años. Fue la última glaciación, ¿no? Y entonces empieza el ediacarano con este salido de frío. O sea, justo cuando estamos saliendo del máximo frío y estamos empezando a calentarnos, surge la ediacara. Y ediacara, el nombre de ediacara, que va
de este periodo de Cariano, que va de los 635 a los 542. O sea, el criogénico es el penúltimo periodo, después viene el de Bejarano, que era así el último periodo del Proterozoico. Entonces son los únicos dos periodos que les voy a pedir que se aprendan. Y se llaman por este nombre porque lo que más se encuentra son fósiles de estos multicelulares que se llaman fauna, le ponen fauna de Diacara, aunque como vimos en la clase pasada, y no sé qué piensan ustedes, les pedí que investigaran pues, si son fauna o no, o sea, si son animales o no. Pero por lo menos son algunos de los organismos complejos multicelulares más viejos que tenemos. De los más fósiles más abundantes de esta fauna es este Dicksonia, que es como un disco plano, como un pez plano, una hoja, no sé cómo quieran verlo, que se ha encontrado en muchas partes de Siberia, Canadá, Rusia. Y lo que se encontró aquí es que los tejidos tenían colágeno, colesterol. Si saben, colesterol es una forma de que solo tienen los animales para guardar lípidos, ¿no? Y que de hecho muchas de nuestras proteínas o hormonas vienen a partir de esto, ¿no? Pero solo el colesterol no existe más que en animales, ¿no? Y por eso se piensa que esto podría ser, es una evidencia de animales, ¿no? Pero estas madres, estas cosas no tienen aparato reproductor, no tienen un aparato como sistema nervioso central, no tienen tejidos, no tienen un sistema digestivo, son como cosas ahí que están así, ¿no? Y estaban en lo que se piensa que eran filtradores y que crecían por segmentos, se iban creciendo por segmentos como un artrópodo y que filtraban como un arrecife, un coral, ¿no? Entonces estaban en estas zonas someras donde pegaba la corriente y hay estudios bien chidos de cómo, como un coral, un arrecife, motiva que haya microcorrientes para que el agua pase por ellos y todo lo de materia orgánica que tenga sea filtrado y de eso vivan. O sea, de eso viven como, digo, como coral. Y así se empieza a que vivían, ¿no? Y pues generaban microcorrientes y estaban como un arrecife, pero de cosas blandas. Vivían en todos los mares someros de este momento. Y fue luego después de salir del frío. Y lo malo es que como eran cosas blandas es muy difícil que se fosilizaran. Pues no hay tantas evidencias, ¿no? Entonces, se sigue discutiendo todavía si es animal o no, pero pues ya forman un subreino que se llama bentobionta. Bentónicos, les digo, porque están filtrando, sésiles, no se pueden mover, no tienen boca, ano, sistema digestivo, se pensaba que por filtración, o sea, osmosis por filtración de materia orgánica, reproducción asexual porque no tienen repertorio, y crecimiento por segmentos porque tampoco tienen forma de crecer. Y esto es lo que se sabe. También hay como dos grandes grupos que aparecieron de estos Ediacaras. El primero, que es estos fósiles como Dicksonia de discos, que son un poco más viejos, y ya después empecé Chamia, que son un poco más alargados, como hojas así, como estos de aquí. Y ya, con esto acabamos Fanerozoico y empezamos, acabamos Precámbrico y empezamos Fanerozoico. ¿Dudas? Ya nos echamos 4,000 millones de años, ¿no? El 85% de la historia de la vida. Y apenas vamos a empezar el Fanerozoico. Aquí, los últimos 500 millones de años, es cuando más evidencia fósil tenemos, cuando se da sobre todo el boom de plantas y animales terrestres, y animales en general, pero, bueno, plantas y animales en general también. Pero es lo que sí nos vamos a tardar todavía un rato, ¿no? Porque aquí sí vamos a ir viendo un poco cómo fueron evolucionando todos y hay algo que se llama mega extinciones, que es lo que te va a marcar aquí cada uno de los cambios, ¿no? Es una mega extinción es cuando más del 80% de la vida, ya no es un porcentaje, con la mayoría de la vida se extingue en muy poco tiempo.
Entonces, aquí surgen los animales, ¿no? Eh, Se llama paleozoico, ya vemos, porque le decían vida animal vieja y que era puro pez y anfibio. Y en realidad, no, al principio ni siquiera había peces, ¿no? Al principio era puro, pues, ya saben toda esta evolución. No sé dónde ven. De hecho, hasta algunas cosas ahí, no me acuerdo que les voy a preguntar, ¿no? Con evolución, qué es un deuteroestomado y protostomado y cosas así que no me acuerdo. Pero tampoco nos vamos a clavar con eso, vamos a ver, hacer cambios. Y importante. Y eh, pues aquí evolucionan ya, vamos a ver un poco cómo evolucionan los primeros animales. Esto es en el Cámbrico, Ordovícico ya es el boom de los peces. Por aquí aparece en el boom devónico el boom de los animales. Al final del devónico, digo, de los anfibios, bueno, el anfibio desde el silúrico, de hecho. Al final del devónico aparecen los primeros amniotas, la conquista del medio terrestre ya en el carbonífero chido, y del pérmico, ¿no? En el pérmico se extingue el 98% de la vida. Es una de las grandes extinciones. La otra se da en el devónico carbonífero. Después hay otra en el Triásico Jurásico y hay una última en el Cretácico Paleógeno. Entonces vean, cada vez que cambia una edad a otra, o era otra, era o periodo, esos los dos unidades, siempre es por una evidencia en las rocas o en los fósiles, y siempre esta evidencia la mayoría de las veces va a ser una extinción y una radiación posterior. O sea, siempre, por ejemplo, aquí se van los anfibios y se van muchísimo de los primeros amniotas y pues, radian los arqueosaurios, dinosaurios. Aquí se van dinosaurios y radian mamíferos y así, ¿no? Entonces, vamos a clavarnos aquí todavía como unas 2 semanas mínimo. Y ya que acabemos, ya tenemos nuestro primer examen. Entonces ya vayan pensando en la línea de tiempo, haciéndola y todo esto. Les prometo que hoy subo todas las clases y la línea de tiempo, unas de ejemplo para que vayan. Entonces no hay dudas ya del proterozoico. Todo chido. Sí, todo bien. Empezamos fanerozoico. Profe, Fanero, como ya vimos, viene de nuevo, vida animal nueva. Entonces se divide en tres eras. El paleozoico de 540 a 300, perdón, a 250, Mesozoico de 250 a 65 y Cenozoico 65 hasta la actualidad. Son las 3 eras. Y cada uno tiene diferentes periodos. Todos estos periodos nos los vamos a aprender. Váyanse los aprendiendo. De hecho, les pido que para el lunes, ¿hoy qué día es? ¿Miércoles? Sí. Para el lunes ya se los aprendan todos, desde el paleozoico y mesozoico. O sea, todos estos periodos. Realmente son 10. Y no solo los nombres, el orden, sino sus edades. Porque les voy a estar diciendo todo el tiempo Cámbrico y así, y no quiero que, o sea, cuando les diga carbonífero, ya en su cabeza ya se imaginen que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces, esto estudienlo, porque para el lunes ya se lo tienen que saber de memoria. Sénme un poquito. Esas solo eras y periodos. De lo único que vamos a llegar a esta época es ya del Cenozoico, que vamos a ver después. Pero ahorita no, ahorita solo esto. Cuando empieza y cuando acaba cada uno de ellos. Entonces, a partir del lunes vamos a empezar. Ahorita no les voy a dar una como introducción de 10 minutos para ya acabar por hoy. Pero ya el lunes ya empezamos ya bien todos estos periodos paleozoicos. Y de hecho a mí también esta parte me gusta mucho. Y ya como conclusión, ¿qué les puedo decir? Introducción. Quedé que les iba a hablar de la reproducción sexual, ¿verdad? Pues con eso podemos acabar. Va. A ver, entonces, digamos que en este proterozoico se dio como una preparación. Se dio como una preparación para lo que sería el mundo eucariota y todo esto, ¿no? Mundo posterior. Surgen un montón de procesos bien chidos, como la respiración celular, la multicelularidad, la movilidad, ya vimos que hay evidencias de movilidad de hace unos 2.000 millones de años, la heterotrofia, el comerte, la visión también surge, o sea, muchas cosas de lo que nosotros somos, pues, o sea, surgen aquí, ¿no? Los animales, todos.
eh, muchos de ellos motivados por estos procesos estocásticos de los propios sistemas de la Tierra, ¿no? El Gaia que les digo, que todo se regula a sí mismo. Y posteriormente, la evolución de eucariotas está bien chida, ¿no? O sea, una de estos procesos evolutivos bien chidos es la reproducción sexual o la reproducción. O sea, antes de los eucariotas, siempre hubo reproducción asexual. O sea, ya saben, fisión binaria y todo esto. No existe organismo que no haya tenido algún tipo de cruzamiento genético. Las bacterias y las arqueas tienen transferencia horizontal de genes. Siempre existe algún tipo de cruzamiento porque la variabilidad genética es la clave de la evolución. Pero lo que hacen los primeros protoeucariotas es la capacidad de tener reproducción sexual. O sea, ya no necesitas tener transferencia horizontal de genes para que te pasen nueva información genética y tengas mayor capacidad, sino lo que haces es pues esto, ¿no? O sea, reproducirte con otro organismo para tener el doble de variedad genética y básicamente tener el doble de pool genético, ¿no? Digamos, de posibilidades de sobrevivencia evolutiva, ¿no? Digamos, es un término un poco tonto. Pero todos sabemos que por eso surge la reproducción sexual, para pues, aumentar la variedad genética. Pero al principio, los primeros eucariotes sexuales, pues eran como lo que hacen los corales. ¿Alguien sabe cómo se reproducen los corales? No me acuerdo cómo se llama, pero sueltan sus... No, no me acuerdo cómo se llama, pero, o sea, solo sucede una vez al año y es súper bonito y así, pero no me acuerdo. Sueltan Sus sus gametos. gametos. Ajá, sí, sus gametos, justo. O sea, ellos no tienen gametos diferentes. O sea, ellos no tienen un óvulo y un espermatozoide o un polen y un óvulo. Ellos, la vida al principio, la reproducción sexual se llama isogamética. Iso de igual, ¿no? De que todos los gametos eran iguales, como lo que hacen hoy en día los corales. Entonces puedes tener reproducción sexual, pero pues como bien dices, eso lo quiero vivir un día, de que dicen que cuando todos los corales liberan sus gametos, que se ve bien chido, y van todos los buzos a verlo. Y así. O sea, si lo piensas a ver, estás nadando en gametos. Ay, son de cosas sexuales, ¿no? Si lo vieras como si fueran como peces, ya me da un poco asco. Es la idea, así nadar en un montón de... Pero existe esta reproducción sexual isogamética. Afuera de tu organismo es reproducción, ¿cómo se llama? Cuando te puedes adentro y afuera, no me acuerdo cómo se llama. Pero es afuera de tu organismo. ¿Externa? Ándale. Sí, que menso yo. Pero es la primera forma de reproducción sexual y sigue hoy en día, ¿no? Pero en diferentes grupos de manera independiente surge un tipo de reproducción que se llama reproducción sexual anisogamética, que los gametos ya no son iguales. ¿Qué grupos tienen los gametos desiguales? O sea, nosotros, los animales, tenemos óvulo y espermatozoide. ¿Qué otros grupos? ¿Las plantas? Polen. ¿Qué más? Perdón, ¿cómo se reproduce una alga? Bueno, es que depende del grupo de algas. Bueno, la Porque hay mayoría. muchas, ¿no? Depende de la especie, sí, eso me va a responder. De verdad, sí tiene razón la respuesta correcta todo. Es Pero un que alga, alga es polifilético, ¿no? No. ajá, sí tiene razón. O sea, le estás viendo que con los mismos de algas es un montón de simbiosis, o sea, cada grupo de alga puede ser tan diferente como una planta de un animal, ¿no? Entre ellos. Eh, pero tienen también reproducción anisogamética o isogamética. O sexual, bueno,
¿Es por esporas? Si mal no recuerdo, sí tiene de las Es dos una pregunta porque, real, ¿eh? No sé. ajá, según yo, bueno, es que cambia el nombre, no son como tal como espora o óvulo y esperma, según yo es ospora y ogonio, creo, algo así. Pero, Entonces, pues de ahí ya, pues, pero es pues supongo que lo sacan anisogamética. igual. Ajá, Y en hongos, pues hongos, ahorita que dices esporas me acuerdo, pues en hongos es lo mismo, ¿no? Tienes espora. Bueno, ahí es poco, pues sí, digamos que también tienes algo parecido. Aunque los hongos tienen como 40 formas de producirse, ¿no? O sea, si quieres a alguien totalmente pervertido es un hongo, o sea, se puede reproducir sexual, asexual, o sea, puede hacer de todas las cosas. Pues. Esas cosas ya son otra cosa, reproductivamente. Sí, en realidad los aburridos somos nosotros. Estaría chido sacar clones. Bueno, no, sí hay cada cosa así. Eh, bueno, entonces vamos en orden. Surge la reproducción isogamética, después anisogamética. ¿Por qué creen que hay gametos diferentes? ¿Por qué creen que en cosas diferentes surge un... ¿Qué ventajas tiene un espermatozoide o un polen? Con, o sea, ¿qué particularidades tiene el polen? ¿Qué particularidades tiene el óvulo? O sea, ¿cuál es su principal función de un óvulo y su principal función? O sea, ya sé que los dos es formar un embrión y reproducirse, pero si lo ves, o sea, ¿en qué se especializa el óvulo y en qué se especializa el espermatozoide? Pues el óvulo es como el lugar ideal donde está todos los materiales que se van a necesitar para que inicie la segmentación y se creen todas las demás O sea, pues células, ¿no? está especializado en el desarrollo, o sea, si chicle y pega se desarrolla el embrión y en todo, o sea, tiene nutrientes y todo, o sea, por eso es un monstruo de célula, porque tiene todos los nutrientes y todo para que se desarrolle ese embrión, ¿no? Eh, un espermatozoide que, o un espora, bueno, ¿cuál es su especialidad? Pues resistir y llegar hasta donde tiene que llegar y soltar la Resistir información. no tanto, esas no se mueren todas, pero llegar es la clave. ¿Cuál es? O sea, cuando tienes gametos iguales, tienes que utilizar corrientes marinas, o a veces el viento, ¿no? O sea, pero utilizas cosas para llegar. Pero antes, los corales, está bien difícil que a veces que se encuentren, por eso liberan tantos, porque para que amarre, no voy a dejar de utilizar términos, para que se dé la fecundación, eh, es altamente improbable, por eso hay tanta proliferación de estos gametos. Es que tampoco odio los términos muy redundantes. Un equilibrio. Y este, es difícil este proceso de improbable. Es mucho más probable si un gameto se especializa en llegar, en moverse y todo esto, y pierde pues, todas las propiedades de nutricionales y todo esto. O sea, el gameto masculino, digamos, ahorita, es el especializado en moverse y pierdo toda la capacidad nutrimental y yo solo quiero llegar. Y el otro gameto, pierdo mi capacidad de movilidad a costa de tener un montón de nutrientes para, en caso de que me fecunden, se desarrolle. ¿Sí ven? ¿Por qué pasa esto? Pues porque es súper eficiente. Es más eficiente que liberarse todos a lo menso y no sé cómo verlo. Es que no sé, si todos fuéramos mujeres y... Pero es que lo estoy viendo como que ahorita nos podemos mover en avión, pero si no, no sé cómo verlo. Pero sí es lógico, ¿no? O sea, un polen viaja por el polinizador o por el agua y el viento y llega a otra planta. O sea, él está especial y está bien chiquito para esto, ¿no? El óvulo de la planta está chonchote, ¿no? ¿Saben? O sea, ¿cuántos óvulos tiene una mujer? O sea, el óvulo requiere tanta energía que ya naces contados con tus óvulos, o sea, porque te cuesta muchísimo producirlos. En cambio, espermatozoide o polen se producen millones por día, o sea, no te cuesta
energéticamente nada, ¿no? Por eso, pues, por esos millones. Porque uno está especializado en solo llegar y en otro en chicle y pega, ¿no? En desarrollarse. Y pues ya, o sea, este es el inicio del dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual es cuando hay comportamientos, caracteres o morfologías o hasta genéticas diferentes entre sexos, ¿no? Y surge debido a este dimorfismo. O sea, el por qué hay hombres y mujeres surge a la adaptación de esta diferenciación de los gametos. Bien chido, ¿no? O sea, nuestra evolución de los hombres es adaptarnos a este gameto. Y la evolución de las mujeres es adaptarnos a su gameto. Y ya, o sea, pues está bien chido. O sea, si lo analizas chido, o sea, puedes decir, por eso hay hombres y mujeres y puedes entender muchísimas cosas, ¿no? O sea, no sé. O no, o sea, igual no te sirve para nada. A mí sí. Y ya ahora sí, ya para acabar, eh, esta discusión, por ejemplo, siempre se pone mucho más aguerrida porque muchos dicen que puede ser una, eso lo voy a decir con cuidado, una, como, ¿cómo se dice cuando estás tratando de justificar una justificación al machismo? Pero, ¿qué es lo que le critican a Darwin? Darwin saca 20 años después del origen de las especies un libro que se llama La descendencia del hombre. Y en él discute cosas que no discutió en el origen de especies. Una de ellas es la reproducción sexual, que es uno de sus principales mecanismos que él menciona como motivadores de este cambio evolutivo. Entonces, él habla de todo esto, de que cómo surgen los machos y los hembras, y habla, por ejemplo, mucho de lo que son los caracteres extravagantes, que él dice, menciona de todo esto que estamos viendo de la pluma del pavo real o las astas de los alces, y otros muchos caracteres, y dice, ¿qué ventaja tiene eso si no te da fitness? O sea, de hecho, bueno, fitness es la forma correcta de decir que es selección natural. La selección natural es buscar reproducción, sobrevivencia, ¿no? Que le dice. El fitness es simplemente combinar, buscar sobrevivir y dejar la mayor descendencia posible. Eso es fitness. Fitness, que es como el término nuevo de selección natural. Siempre digo fitness, pero supongo que ya lo conocen, ¿verdad? Por eso y él decía, ¿por qué como que va en contra del fitness este show, ¿no? La selección sexual y todo esto, ¿no? O sea, ¿por qué? Y ya después que se mete, él discute y dice, no, pues estos caracteres extravagantes son, él les dice, señales honestas de calidad genética. Él así lo dice. O sea, de pronto, al haber dos sexos, el reproducirte se vuelve algo que es seleccionado en la evolución. Al no haber sexos, los corales, si llegas a una edad adulta, todos sacan así y ya. Hay otros motivos que se seleccionan, pero no hay tanta selección. Pero al haber dos sexos, según Darwin, existe a fuerzas un tipo de selección sexual. Simplemente porque no todos los organismos que llegan a edad adulta y que pueden reproducirse se reproducen. Así de simple. O sea, en los humanos es un caso raro que la mayoría se reproduzca. Y estoy a favor que la mayoría no se reproduzca. O sea, en la naturaleza no te reproduce. No tengas hijos, está bien chido. Cada hijo que no tengas son 700 toneladas de dióxido de carbono al año que lo vas a emitir a la atmósfera. Si quieres salvar al mundo, no tenga hijos. O sea, yo sí quiero tener hijos, pero porque creo que la vida está bien chida. Y quiero crear vida nada más. Para jugar y experimentar. Igual dos, para dedicarlos diferente. Y a ver si. Uno científico, uno religioso. Sí, para jugar con ellos. Pero, ¿por qué me estoy diciendo nuevo? Tener hijos es chido. Y no todos en la naturaleza, la mayoría no se reproduce, de hecho. Por ejemplo, piensen en los alces, piensen en una morsa, no sé por qué imaginamos, en un alce o en un pavo real. ¿Cuál es? Existe un tipo, Darwin define la selección sexual en dos, intra e intersexual. Dice, o sea, le echo la culpa a Darwin para que me digan que yo soy. Las hembras
gastan tantos recursos en si se desarrolla el embrión, que es demasiada energía, ¿no? O sea, mientras que los machos no gastan nada de recursos en hacer espermatozoides, por lo tanto, las dos tipos de selección sexual, una es, la de los machos es buscar simplemente reproducirte lo más que puedas, y la de las hembras es, pues ellas, neta hasta me imagino un antro cuando había antros, así, y van todos los hombres a decirle a una mujer, ¿quieres bailar? Y la mujer diciéndole a todos, no, 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 no. Y de pronto alguien le dice sí. Es algo parecido. O sea, no es cierto, es un ejemplo estúpido. Pero imagínense mejor alces. Mejor no hay que echarle culpa a los alces. O a los pavos reales. Está un pavo real que tiene una cola gigante, que no la ha servido en su vida para absolutamente ni madres, simplemente porque le ha traído un montón de problemas, porque me cuesta mucho energía sacar esas plumas, cargarlas, volar, moverme. A un alce tener su hasta así, le trae un montón de problemas de fitness, alimentarla, sacarla, todo esto, ¿no? A un ave tener, a los machos de las aves que son tan chidos, tan coloridos, es un montón de fitness, ¿no? Hay un estudio bien chido del pájaro del reloj. Se han visto que tiene la cola larga y que mientras más larga tenga la cola, más es seleccionado. Entonces, hay un límite entre, si lo tiene un poquito más largo, igual el pavo real ya no podría sobrevivir ni volar bien. Entonces, está en el límite entre ya lo más largo ya me muero y ya es lo más largo que lo puedo llevar sin morirme. ¿Sí me entienden? El asta o todo esto. ¿Y para qué sirven estos? Y sirven pues simplemente para competir con otros machos, resaltarnos, ¿no? Hay dos formas de competir. Los machos compiten entre sí, o sea, solo piensan en una morsa que madre a todas las otras morsas macho, queda un macho alfa y se reproduce con un montón de hembras. O, o, o así, ¿no? Es lo que se da, que la mayoría de los gametos masculinos lo que buscan es reproducir lo más que se puedan, que simplemente compiten entre ellos, para que me entiendan. Ya sea peleando, ya sea sacando caracteres extravagantes, ya sea comprándose un carro de lujo rojo, ya sea haciendo todas esas cosas que hacen también los hombres denotando estatus social, es lo mismo, yo lo veo igualito, o sea, veo un cabrón así con su marca de ropa y todo esto así, lo veo igualito un pájaro diciéndole a su hembra que puede ser capaz de mantener a su progenie, ¿no? O sea, es lo mismito, o sea, bailando así, o sea, es lo mismo, somos animales buscando este proceso. Y, ¿qué más? Y ya, entonces, esto era los dos. O sea, la hembra selecciona y el macho compite, que es lo que dice Darwin. Pero no siempre es así. Pues solo piensen en esto, o sea, en el costo-beneficio. Si una hembra es fecundada por un macho con poca calidad genética y su hijo, a su vez, no tiene no tiene probabilidades de tener hijos, o sea, menos, va a ser un costo energético muy canijo, ¿me entienden? En cambio, si un macho tiene un hijo con una hembra o sea, lo que quiere el macho es tener los hijos, los más hijos que se puedan. Y esa es su forma de tener fitness, de asegurarse que va a tener descendencia a largo plazo. Mientras que la hembra es asegurarse, o sea, eso también, pero asegurarse que tenga la material genética y la calidad genética también. Ese es antes, pero hay algo que se ha cuidado parental, y eso cambia todo, el costo-beneficio. Hay muchísimas especies que hay hasta los machos invierten más energía que las hembras en el cuidado. En realidad, la mayoría de las especies es al revés. La hembra invierte más cuidado en cuidado parental. Por ejemplo, los humanos, yo si tengo un hijo, le voy a invertir toda mi energía, ¿no? O sea, todo lo que tenga. Y entonces también busco esta selección, o sea, en cuanto exista costo-beneficio, los dos seleccionan. Entonces, pues en realidad, todo tiene que ver con costo-beneficio. Entonces, ahorita que somos organismos monógamos con pocos hijos, pues ya los dos sexos están involucrando un montón de energía y por lo tanto, pues ya la selección se tiene que dar en la competencia de los dos lados, ¿no? Como que en estos casos los dos compiten y los dos tienen. Pero pues sigo viendo en las cosas culturales un montón de esto. O sea, yo veo la cultura y no, ¿cómo ven? Discutan algo, no me callo.
Ya están cansados. Pues yo digo que si la ciencia avanza muchísimo, o sea, siento que es mucho más fácil reemplazar como el papel del hombre que el de la mujer. Por Claro, ejemplo, sí, estoy o sea, totalmente de acuerdo contigo. si creamos como algún espermatozoide artificial que sea solo a partir de óvulos, pues ya, o sea, el papel del hombre ya. Sí, o sea, estoy de acuerdo contigo, los hombres no servimos para nada y el mundo debe ser un matriarcado. Pero, los hombres entonces solo surgimos para transportar genes, ¿no? O sea, para transportar gametos más rápido. Ese es nuestro rol. Pero eso evolucionó bien chido a hacer otro tipo de selección, otro tipo de fuerza evolutiva. Que está tan canija la selección sexual, está al mismo nivel que el fitness o el flujo génico o la mutación o la deriva, que son los 5 mecanismos microevolutivos. O sea, es de las 5 fuerzas que modifican la vida, ¿no? Y esto se debe a o sea, es otra forma de modificar la vida y solo puede existir si existe este macho y esta hembra, ¿no? Y, y te digo, no es necesariamente, o sea, yo sí creo que es como es una cooperación de nuevo. Se me hace bien chido, o sea, dos organismos se fusionan y hacen un nuevo organismo y es educado por los dos y los dos, o sea, ¿en qué se basan para buscar novio o novia? O sea, pareja. Bueno, yo iba Están a pensando responder en otra cosa. calidad genética. O sea, sí cuando ves a alguien y dices, no manches, ese güey tiene calidad genética, vamos a poner una progenie adecuada, vamos a tener fitness y nuestros hijos van a poder ser capaces de tener hijos. No piensas en eso, ¿no? O sea, Es por las hormonas, ¿no? sí, o sea, sí. Pero las hormonas, esos comportamientos patológicos tienen una base genética, ¿no? O sea, en fitness. O sea, nos comportamos de cierta forma porque ese tipo de comportamiento tiene cierto, digamos, ventaja evolutiva. El Sí, reproducirte es bueno. O son sea, ¿no vieron? unos genes que pues deben de coincidir, ¿no? Y eso es el complejo mayor de histocompatibilidad. Pues eso ya, eh, o sea, aparte de las hormonas, pues también eso es súper importante. Por eso normalmente es con el olfato como elegimos a alguien, ¿no? La Y no, química. ajá, y no solo con aspectos de pareja, sino también, o sea, amistades, incluso así, incluso estaba chistosa una nota que estaba viendo que decía que pues podemos odiar como de vista, y es por este complejo, ¿no? Que también, o sea, es como una competencia, si odias como a alguien, digamos, como una competencia para ti, y por eso, porque pues tu sistema se activa y por eso. Estoy diciendo que somos animales, nos queremos disfrazar de cultura y de seres muy inteligentes, pero para mí hacemos lo mismo que hace un perro, un gato, bueno, cualquier otro animal, ¿no? O sea, lo que veo es gastar un chingo de energía en buscar este estatus social y así es lo que hace un chango en querer ser alfa, beta, buscar ese estatus socio en estas comunidades sociales de tribus. La mayoría del mundo está buscando eso y reproducirte con lo mejor que puedas, ¿no? Que si lo ves, suena muy gacho, pero eso es lo que pasa, ¿no? Y no solo con lo mejor que puedas, suena estúpido, pero es, eliges lo mejor que puedas. Por ejemplo, estaba viendo que cuando das un beso, cuando dices, sentí química, ¿por qué los humanos no somos los únicos, pero de los únicos que besamos? Pero muchos animales se huelen y así, cuando están en este proceso de identificación. Y lo que haces es un análisis bien cabrón, o sea, cuando hueles y besas a alguien, no, sí, lo que estás analizando es como una prueba, ¿no? Ves compatibilidad genética, compatibilidad del sistema inmune, hasta analizas microbiota intestinal, es un montón de análisis que puedes hacer de manera inconsciente, por supuesto. Y dices, sentí química. Pues no, tu cuerpo analizó todo eso de manera inconsciente y ya más o menos, ¿no? Y puedes ver hay estudios bien chidos de que le ponen sudaderas de un montón de olores de chavos a chavas y al revés, y los olores que les gustan a las chavas y al revés, pero ese es que lo vi con chavas. Y
era porque las drogas que más les gustan, o sea, eran naturales, tenían que ver con mayor compatibilidad genética de no sé qué genes, no me acuerdo. Pero entonces, estás analizando todo el tiempo esto, ¿no? Y si lo ves, en realidad todo el tiempo estás teniendo esta competencia intrasexual, intersexual y teniendo este fitness, flujo. O sea, hacemos animales sometidos al destino de la evolución. No podemos huir de eso. Estás alzando la mano, Félix, y no me he dado cuenta. Sabes que me tienes que callar, ¿no? O sea, dime. Perdón, es que siento feo de Bueno, interrumpir. no. Pero bueno, es que No yo iba a entiendo. comentar que se me hace muy curioso como grupos que tienen estrategias reproductivas muy complejas suelen ser muy diversos, ¿no? O sea, como si el tener una estrategia reproductiva diferente te lleve a una diversidad más locochona. O sea, por ejemplo, yo no sé nada de desarrollo o de reproducción de insectos, ¿no? Pero realmente es súper complicado. Nada más con saber que hay algo, o sea, hay hembras que son XY y machos que son XX y todo eso ya me doy cuenta de que hay un buen de cosas que no sabemos que tienen que ver con reproducción y que quizás sean parte de la clave de la diversidad de esos grupos. Exacto, o sea, lo que dicen es, solo piensen en los pájaros. La diversidad de pájaros, o piensan así, mucha de la diversidad viene del resultado de esta selección sexual. O sea, puede ser un motor de evolución súper chido, y esto es debido a que hay hombres y mujeres, ¿no? Eh, y por eso creo que está bien chida la cooperación y todos estos roles. Así. Y que no existen roles, ni así en la sociedad. O sea, todos tenemos, el rol es sobrevivir. Y y pues ya para concluir, pues esto es todo el proterozoico. O sea, les digo, ustedes respiran, ustedes comen, lo que hicieron hoy en la mañana, que es comer, respirar. Eh, bueno, igual no buscaron pareja ahorita, sí, no sé si hablaron con su novio o con su novia y así. Y lo que buscaron es buscar pareja y están buscando tener un futuro para tener fitness y sobrevivir. O sea, lo que están haciendo en su día a día empezó aquí. ¿No? Está triste de, seguimos haciéndolo, ¿no? Y ya. Nos vemos hasta el lunes. El miércoles les voy a pedir, digo, el viernes les voy a pedir que eh, apréndanse esto, todas estas revisen y empiecen a revisar evolución de explosión del Cámbrico, evolución de animales, cómo fue dándose esto, y sobre todo así ya empiecen a pensar en su línea de tiempo. Con línea de tiempo vale casi mucho, 20% del parcial. Y no, 30%. Y lo que me tienen que dar les van a dar los ejemplos, pero vayan pensando qué ir haciendo todo esto. Y pues terminen de ver lo de When Star Rock. Y ya. Profe, Sí, dime. ¿puede ser así de lo que queramos, la línea del tiempo? Sí, le voy a poner unos ejemplos, pero me han hecho cosas muy chidas. ¿Conocen a Lilian? Por ejemplo, Lilian, pues ya saben. Me hizo una línea de tiempo con, no sé, es una obra de arte. Pero iba sacando cada edad que se sacaba, y que en cada edad se sacaba como una caja, así pues, como un estrato de roca, y tenía figuras hechas de arcilla de todos los fósiles de cada evolución de insectos, ¿no? Con su colección de insectos y cómo fueron evolucionando insectos en el carbonífero, y hablando de los procesos más importantes. Eso está bien chido. Me han hecho una caja con un montón igual así, hablando de evolución de plantas. Y ponen, por ejemplo, estos procesos evolutivos más claros. Me han hecho una de todos los tipos. Me han hecho periódicos, línea de tiempo, que les voy a dar como 20 ejemplos. Es que se han Yo vi pasado de lanza. una motorizada, creo que era la de Pablo. Una televisión motorizada me ha hecho una televisión de la evolución de las esponjas. La tele de Bob Esponja, con Bob Esponja hablando de cómo evolucionan las esponjas. Me han hecho ¿qué otras cosas? Figuras de arcilla, figuras de evolución una bien chida de toda la evolución de todos los cetáceos en arcilla o en plastilina, así en figuras. O sea, les doy, sí, la neta se han pasado de lanza y les pido lo mismo. Que se pasen de Pero lanza.
O sea, es una línea del tiempo, o sea, pero ¿cómo? No entiendo de Es qué. que no quiero limitar su creatividad. Me doy cuenta, cuando les digo exactamente qué quiero, todos me hacen eso. Entonces, cuando les digo que una línea de tiempo que ustedes me digan, en una línea de tiempo, en una, me establezca en un orden cronológico la historia de su taxa predilecto, o que más quieran, o que ustedes quieran, y que involucre grandes pasos. O sea, no van a poner no todos me van a contar la misma línea de tiempo. O sea, si vas a hablar, alguien, por ejemplo, lampreas, exacto, habla de la evolución de todos los peces, la evolución y cuándo pasó, investiga cuáles son los pasos, ¿no? Te tienen que dar una exposición de 10 a 12 minutos, más de preguntas, y exponer, o sea, enseñando su modelo real. Estos modelos siempre los aplicamos para darlos en comunidades. Y ahorita no se puede, pero no se apuren, lo van a guardar y muy posiblemente el próximo semestre, o en 2 que regresamos al mundo real, los ocupemos. Entonces, la idea es que estos modelos se puedan aplicar eventualmente para dar difusión en la escuela. Pues hagan algo, siempre por eso hacen algo chido. Pero, pues ya les pongo unos ejemplos y ya. ¿Dudas? Entonces tiene que ser en físico, ¿no? Sí, por supuesto. Ok. Me van a hacer una exposición, un video, una exposición. Todavía no sé si en vivo, pero yo preferiría que graben un video de ustedes 10, 12 minutos exponiéndome su línea de tiempo. La subamos todos y todos nos veamos. Y eso lo hagamos como una mesa redonda de discusión. Porque si todos exponemos y en lo que, o sea, va a ser muy tardado, en lo que cada quien pone su cámara y así nos ponemos otros. ¿Sí me entienden? O sea, no se apuren, faltan 2, 3 semanas para eso. Tienen 3 semanas. Nos vemos el lunes, tienen mucho tiempo. Gracias, profe. Y ya empiecen, o sea, estoy en los viernes, ¿no? Y pues mucho tiempo. Al rato les subo todo. Bonito fin. Sí, profe, igual. Adiós. Pues, gracias. Gracias, Bye. profe. Bye. Adiós. Bye. Gracias, profe. Mm.